Bueno, chicos, bienvenidos a la séptima sección del curso Aplicaciones de Base de Datos. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal su día? Buenas noches, Inge. Buenas noches, profe. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo los Buenas trata la noches, vida? profe. Pues creo que puede decir, Uy, se escucha entrecortado. profe, que nos volvieron a guardar y ahí sí que se le puede hacer. No, yo estoy guardado, nosotros estamos guardados hace rato, sino que no nos habíamos dado cuenta. Bueno, chicos. En secciones pasadas hemos hablado, definido las bases de datos a nivel general y específico. Hablamos de los sistemas de gestión de base de datos con sus características, componentes. Hablamos de los principales sistemas de gestión de base de datos. Hablamos del MySQL, hablamos del SQL Server, estudiamos sus diferencias, similitudes. Hablamos de lo que eran las bases de datos relacionales y no relacionales, porque las relacionales se llamaban relacionales y las relacionales porque no. Hablamos y definimos lo que es el SQL y cerrando la última sección, hablamos de las sentencias que hacían parte o que hacen parte del SQL. Entonces hablamos de las sentencias DDL, que son las sentencias de definición de datos. Hablamos de las sentencias DML, que son las sentencias ¿de qué? Que son las sentencias DML. No todos a la vez. A ver, Lenguaje de manipulación de datos. eso hablamos de las DSL. ¿Y cuál fue la última? La del commit y Ajá, ¿y esa cómo se llama? de transacción, ¿no? DTL, algo así. Las DTL. Entonces, hoy vamos a entrar a definir en detalle dos de ellas en cuanto a su estructura, cómo es la sintaxis y demás. Profe, ¿cómo así? Ayer hablamos de las sentencias DDL, dijimos que eran las sentencias de definición de datos, que eran los que nos permitían crear, manipular las bases de datos, pero nos quedamos en una simple definición, al igual que con las DML, que son las de manipulación de datos. Hoy vamos a profundizar más en su sintaxis, cómo se estructuran, cuáles son las palabras claves que utilizan, entre otros detalles que vamos a necesitar para cuando ya estemos en nuestro sistema de gestión de base de datos, saber qué es exactamente lo que vamos a hacer. Entonces, habiendo hecho la introducción, empezamos. Entonces, decíamos que las sentencias DDL son las que nos permiten, entre otras cosas que vamos a ver, crear y modificar las estructuras de las tablas, así como otros objetos dentro de la base de datos. ¿Qué sintaxis o qué propiedades o funciones, procedimientos podemos encontrar
en las sentencias DDL, las de creación de tablas, índices, vistas, las que nos permiten la modificación de la estructura de las tablas, de los índices y de las vistas, y las que nos permiten suprimir o eliminar tablas, índices o vistas, o también la base de datos como tal, crearla, modificarla o eliminarlas. Entonces, antes de empezar a definir todo eso, vamos a entrar a estudiar o a comentar la nomenclatura que emplearemos si tienen conocimientos en programación, que deberían tenerlos. Se les va a ser bastante familiar porque digamos que lleva una estructura lógica bastante parecida a lo que hacemos cuando estamos programando. Entonces, la nomenclatura. La nomenclatura no es más que la sintaxis empleada para las sentencias en las diferentes páginas basadas en la notación EBNF. Eso se los voy a dejar de tarea. Que no es más que es un metalenguaje utilizado para expresar gramáticas libres de contexto. Profe, no entendimos. Palabras simples, es una manera formal de describir un lenguaje. Entonces, la nomenclatura de las sentencias DDL van precedidas o agrupadas en diferentes símbolos. Entonces encontramos, por ejemplo, espérenme, activo el puntero, las que están encerradas entre el mayor y menor que nos indica que encierran parámetros de una orden que el usuario debe sustituir al escribir dicha orden por los valores que queramos dar a los parámetros. Es decir, con la nomenclatura que vamos a ver en las diapositivas siguientes, cuando ustedes vean parámetros entre menor y mayor que, son parámetros de una orden que el usuario debe sustituir. Cuando veamos ¿cómo que se llama este? Recuérdenme, se me fue. Este llave corchete indica que el contenido es opcional, es decir, dentro de la sintaxis de la sentencia no necesariamente debe ir, es decir, el contenido es opcional. Cuando encontramos llaves, indica que su contenido puede repetirse una o más veces, y cuando encontramos esta barra paralela, o que en programación a veces la podemos encontrar como una simplificación del o, es para separar expresiones, es decir, indica que pueden emplearse una u otras expresiones, pero no más de una a la vez. Yo sé que así no se entiende nada, entonces vamos a ver qué es lo que quiero decirles con ese preámbulo. Entonces, cuando nosotros encontramos una sentencia de este tipo, decimos, esta es la sentencia DDL que utiliza un sistema de gestión de base de datos para crear una tabla. Entonces, las palabras clave que ya definimos que eran palabras únicas definidas por el SQL, las vamos a encontrar en letras mayúsculas y en negrita. Decíamos que cuando encontráramos una instrucción o parámetro entre mayor y menor que, decíamos que ¿qué?
son parámetros de una orden que el usuario debe sustituir al escribir dicha orden. Por lo tanto, cuando nosotros hagamos create table, aquí en la nomenclatura de la creación de tabla nos dice, aquí va a ir el nombre de la tabla. Hago la aclaración. No quiere decir esto que nosotros vamos a cambiar nombre tabla y vamos a decir, no sé, la tabla inventario y la vamos a dejar entre el mayor y el menor que. No. Toda la palabra de la instrucción o del parámetro la vamos a sustituir. Entonces, en ese orden de ideas, para el ejemplo, sería create table inventario. Encontramos nombre del campo, es decir, aquí en este parámetro lo vamos a cambiar por el nombre del campo que va a tener la tabla y le vamos a especificar un tipo de datos y un tamaño. Aquí nos encontramos un corchete. ¿Qué nos dice el corchete? Indica que su contenido puede repetirse una o más veces. ¿A qué hace referencia aquí? Que aquí hacia abajo pueden ir otros parámetros de igual tipo, es decir, vamos a tener varios campos o parámetros en donde vamos a indicar el nombre del campo, el tipo de dato y el tamaño. Con el corchete vamos a indicar que la sentencia sigue. Ojo, aquí hay un corchete abierto, lo podemos poner aquí o acá. Es igual o parecido a lo que hacíamos en los lenguajes de programación. Aquí encontramos nombre del campo, tipo de datos, tamaño. Si continuáramos agregando para este caso atributos a esta tabla o campos a esta tabla, continuaríamos hacia abajo. Al final, todas las instrucciones van a terminar en punto y coma. La separación de los parámetros va a ir separada por comas sencillas. Esta es la nomenclatura que se va a utilizar o que se utiliza en casi todos los sistemas de gestión de base de datos para la creación de una tabla. ¿Cómo se ve esto? Ya un poco más completo, teniendo la información de nuestro modelo relacional de la base de datos y la forma como se va a almacenar la información, teniendo como referencia la integridad referencial en español, las llaves foráneas y las llaves primarias. A esto, a esta sentencia simple, vamos a añadirle otra palabra reservada que es el constraint. A través de la palabra reservada constraint, nosotros vamos a definir cuál es esa llave primaria con su nombre del campo y tipo y tamaño. Recuerden lo que yo les dije en su momento. Si la llave primaria en una tabla yo la defino de un modo, el campo con el que esté relacionado debe tener el mismo tipo y el mismo tamaño de datos, si no nos va a arrojar un error de integridad referencial. Eso lo vamos a ver en detalle ya cuando estemos en la parte práctica, pero para que lo tengan en cuenta. Una tabla puede o no contener llaves primarias y llaves foráneas. Pregunto, ¿la llave foránea
nosotros sabemos que es la llave que viene como referencia desde otra tabla. Por definición, ¿qué es una llave primaria? Ya yo se los dije, quiero que me lo recuerden. ¿Qué es una llave primaria? Una llave que identifica como el campo elemento principal que no se repite. Una llave, un campo. Sí, es un campo Eso que no se puede repetir porque pues es único, por lo que es. no es que quiere decir que sea un unique, ¿no? Pues porque también existe ese campo, Sí, pero en sí es un campo que no se repite y es el campo principal de la tabla de base de datos en el cual hacen la relación. ok. Pero recuerden que pueden haber campos de tipo único y no necesariamente que sean Sí, llave primaria. sí, Entonces, señor, eso fue lo último que entonces, dije ahí. para que tengan eso también en cuenta. Entonces, ¿cómo se vería ya estructurado en un sistema de gestión de base de datos? Aquí yo sé que se ve complejo, enredado. Como les menciono, esta es la nomenclatura, esto es lo que define el SQL para sus sentencias DDL de creación de tablas, cómo es la estructura de la sintaxis. Ya cuando vemos un ejemplo, se ve muchísimo más claro y se entiende mucho más. Si ustedes comparan esto que está aquí con esto que les muestro acá, es exactamente lo mismo, lo único que ya aquí está de una manera estructurada con la creación como tal de una tabla para una base de datos. Entonces, por ejemplo, vamos a simular una base de datos para un negocio de alquiler de coches que yo le dije que lo íbamos a hacer, por lo que vamos a empezar con la creación de la tabla para almacenar los coches que tenemos. Entonces, si ustedes se acuerdan, por allá yo les dije, les mostré un modelo conceptual y un modelo entidad-relación. Y en el modelo entidad-relación yo les mostré que había una tabla de coches que tenía un campo matrícula, un campo marca, un campo modelo, un campo color y un campo número de kilómetros. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Sí, señor. Entonces, esa tabla que está en el modelo entidad-relación que hicimos incluso en la herramienta día y que ahí en esa herramienta incluso definimos los tipos de datos y su tamaño, nos sirve de guía para empezar la creación en nuestro sistema de gestión de base de datos de las tablas, tomando como en cuenta la nomenclatura de la sintaxis que nos brinda SQL. Allá decíamos, la llave primaria para la tablet de coches va a ser matrícula. Entonces, según la nomenclatura, quedaría algo más o menos así. Recuerden lo que les dije. La separación de parámetros es por punto y por comas. La finalización de la instrucción como tal va con punto y coma. Esto es importante. La separación de parámetros va con comas. La finalización de la instrucción por punto y coma. Porque es importantísimo tener esto claro. Cuando vayamos bastante avanzaditos en la parte práctica, tanto en consola como en la interfaz gráfica del sistema de gestor de base de datos, vamos a darnos cuenta que tanto la consola como la interfaz gráfica nos da la posibilidad
de ejecutar varias instrucciones al mismo tiempo. Es decir, que yo en un bloc de notas pueda ir haciendo cada una de estas instrucciones. Una vez que ya las tengo listas, lo que hago es copiar y pegar y automáticamente el motor de transacciones y el motor de interpretación del lenguaje del sistema gestor de base de datos me va a ejecutar todas las instrucciones que yo le indique. ¿Cómo va a saber él dónde empieza y dónde termina una instrucción? Precisamente por estos puntos y coma. Pero eso ya no lo vamos a ver más a detalle y se va a entender mejor cuando lo veamos en la parte práctica. ¿Qué más hay que tener en cuenta al momento de escribir el código, si lo queremos decir de esa forma, de la sintaxis de nuestras instrucciones? Que al momento de definir los campos debemos decir el tipo, el tamaño y debemos definir si es not null o si es null. Not null quiere decir que el campo no puede ser vacío. Cuando nosotros definimos un campo not null, al momento de utilizar la sentencia DML para la inserción de información, si este campo está, este o cualquier campo está definido como not null, nosotros lo intentamos insertar vacío, nos va a arrojar un error de sintaxis o de integridad y nos va a decir el campo que está intentando o la información que está intentando ingresar al campo tal no puede ser vacía o el campo no puede estar vacío o un mensaje que nos va a hacer referencia a que debemos sí o sí ingresar información en ese campo. Los campos null son campos que pueden ser vacíos y hay un tipo, no digamos que especial, que son los autoincrementales, que por defecto, aunque nosotros no lo definamos, él lo toma como not null por default, porque al ser un campo autoincremental va a ser un campo con el cual nosotros no vamos a tener interacción directa, sino que el mismo motor de la base de datos es el que va a ir agregando la información respectiva según los parámetros que nosotros le digamos. Aquí encontramos el constraint, que es la palabra reservada para indicar que aquí vamos a definir una llave, sea primaria o foránea. Para este caso decimos el constraint, le damos un nombre, pkcoches, primary key, y le indicamos cuál de los campos que hemos definido para esa tabla va a ser la llave primaria de la misma. Preguntas acerca de esta partecita de aquí, de la creación de tablas. Ok. Entonces, en este ejemplo, ya les dije, creamos una tabla llamada de coches con 5 campos, que son matrícula, marca, modelo, color y número de kilómetros. Nótese otra cosa importante. Se han omitido las tildes y los espacios. Recomendación: nunca creen campos que contengan caracteres específicos de un idioma.
profe, ¿qué quiere decir con eso? No utilicen campos o nombre para los campos que tengan tildes, que utilicen las ñes y ese tipo de cosas. La idea es que utilicemos caracteres que puedan ser interpretados por cualquier máquina. Acuérdense que a veces los sistemas informáticos pueden tener algunas fallas al momento de interpretar las tildes, las ñes e incluso los espacios. Por lo tanto, al momento de que ustedes vayan a definir un campo en una base de datos para una tabla, no van a poner la espacio matrícula o el espacio modelo. No, deben evitar el uso de espacios porque lo más probable es que el motor de interpretación del lenguaje y el propio motor de la base de datos les vaya a negar la instrucción. Esto obviamente depende de la forma como el propio sistema de gestión de base de datos implementa las distintas opciones para interpretar a la instrucción create table, pero por lo general todavía no conozco el que me permita definir un campo con un espacio. De pronto sí que me tome la tilde y de pronto que me tome la ñ, pero ni hasta donde yo sé y lo que he estudiado y lo que he probado, ningún sistema de gestión de base de datos me acepta nombre de campos con espacios. Ahora, la instrucción para la modificación de las tablas nos sirve para esas ocasiones en las que puede llegar a ser necesario modificar la estructura de la tabla. Por ejemplo, puse el nombre de un campo mal o necesito añadir una restricción o se me olvidó definir que el campo era not null y lo puse null y ese tipo de cosas. La sentencia que me permite hacer eso es la alter table. Entonces, entre una de las funciones que nos permite está añadir campos a la estructura inicial de una tabla. Es decir, nosotros podemos haber creado la tabla mediante el create table, pero después que la creamos nos dimos cuenta que nos hizo falta un campo. A través de la instrucción alter table podemos hacer añadir ese campo que nos hizo falta. Como ya les comenté, podemos añadir restricciones del tipo que sea nulo o no nulo, o incluso la referencia. Yo puedo inicialmente crear todas las tablas y no definir ni llaves primarias ni llaves foráneas, sino que después de haber hecho la creación de las tablas, yo entro a alterarlas o a modificarlas y de esa forma añadir las llaves primarias y las llaves foráneas. De hecho, para poder no tanto las llaves primarias, pero las llaves foráneas sí se añaden después de haber creado la tabla. ¿Por qué? Porque como nosotros vamos creando las tablas de una en una, bueno, normalmente lo hacemos así, si en esa primera tabla que creamos hay una llave foránea que viene de otra tabla, obviamente o por definición, si la otra tabla aún no está creada, no me va a permitir añadir la llave foránea. Digamos que esto no funciona como un motor
de interpretación o los sistemas de gestión de base de datos no funcionan como un motor de interpretación inteligente que yo creo la primera tabla y en la definición o creación yo digo cuál es la llave primaria y cuál es la llave foránea y después creo la segunda tabla y él automáticamente de alguna forma me detecta que esa tabla es la que va relacionada con esa primera tabla que yo creé. No, así no funcionan los sistemas de gestión de base de datos. Todo lo debo definir yo como arquitecto de la base de datos. Por lo tanto, vuelvo y repito, puede que en un principio no definamos la llave primaria para una tabla, pero sí o sí la llave foránea las vamos a incluir por medio de esta sentencia que es la alter table. ¿Cuál es la estructura de la nomenclatura? Volvemos a lo mismo. Alter table, que es la instrucción con sus palabras reservadas, alter y table, el nombre de la tabla que vamos a modificar. Aquí encontramos otra palabra reservada o clave que es el ADD, es decir, vamos a añadir. ¿Qué vamos a añadir? Un nuevo campo con su respectivo tipo de datos y su tamaño y definimos si es null, not null o si tiene un valor por defecto. Si queremos seguir añadiendo campos, colocamos una coma sencilla y seguimos con la instrucción. Al final cerramos la instrucción con un punto y coma. ¿Cómo se vería de alguna forma una instrucción alter table que podríamos utilizar en un sistema de gestión de base de datos? Algo como esto. En la primera sentencia creamos la tabla de coches, pero nos faltó un campo. Entonces, a través de la sentencia alter table, hago la adición de ese campo. ¿Cómo lo hago? Alter table de coches, que es la tabla que he venido trabajando, add num plazas de tipo entero, puede ser nulo, y le voy a decir que le defino un valor por defecto para este campo que es el 5. Es decir, cada vez que yo añada información y no le indique específicamente cuál es la información que estoy añadiendo, él por default me va a añadir en ese campo la información 5. Eso es lo que yo estoy haciendo en esta instrucción. De igual forma lo puedo hacer en el create. Aquí, cuando yo le digo número de kilómetros, lo defino como numeric de 14,2, le indico que puede ser nulo, pero le añado un valor por default de 0. Es decir, cuando yo vaya a hacer la instrucción de inserción de información, que de hecho lo vamos a ver, como yo tengo valores por default para estos campos, esos dos campos, el de número de plazas y el de número de kilómetros, no necesariamente en la instrucción de inserción yo le debo indicar qué información va a añadir. Si lo hago, él me toma la información que yo le indique. Si no le indico explícitamente qué información se le va a añadir, él por default en número de kilómetros me va a añadir el 0 y en número de plazas, para este caso, me va a añadir el 5. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas que se les hayan generado? Pregunten todo lo que quieran preguntar.
Nada. O asumo que todo está quedando absolutamente claro. Sí, señor. Listo. Entonces, para tener en cuenta también, solo podemos modificar una única tabla a la vez con el alter table. Si queremos modificar más de una tabla, necesariamente tenemos que hacerlo tabla por tabla. No hay una sentencia definida en la nomenclatura de las sentencias DDL que me permitan modificar varias tablas al mismo tiempo. Como por ejemplo, si puedo hacer una selección de información tomando como referencia varias tablas. Para el caso de la modificación de las tablas, solamente puedo modificar una a una. Les digo esto porque puede llegar a ser pregunta de evaluación. Entonces, si yo les pregunto falso o verdadero, por medio de la instrucción alter table, yo puedo modificar más de una tabla a la vez. Ustedes me deben responder que no. ¿Por qué? Porque el SQL no define ninguna instrucción o sentencia DDL que me permita hacer eso. Entonces, yo al momento de crear una tabla, si ya he creado su tabla principal o con la que se relaciona, ya yo puedo ir añadiendo llaves en la medida de que yo voy dominando el lenguaje. Entonces, por ejemplo, allá yo les mostré, digamos que por separado, la creación de la tabla. Ya aquí les muestro para el caso de la tabla de clientes, que creamos la tabla y enseguida le añadimos la restricción de la llave primaria a través de un alter table. Defino mediante el create la tabla clientes con sus diferentes campos y a través de la instrucción alter table enseguida le añado la llave primaria. ¿Qué diferencia notan entre esta instrucción y la primera que les mostré? De la creación de la tabla de coches. ¿Qué hay de diferente? Chicos, El alter table. ¿qué estoy haciendo con el alter table al momento de crear la tabla clientes que no hice en la tabla de T-coches? Que en la de coches agregó la llave primaria y Va bien, va de bien, una va bien. vez, y en Eso, este caso no lo agregó y está haciendo la alteración de la tabla después de haberla creado. exacto. Con esto les estoy mostrando que la llave primaria yo la puedo añadir enseguida al momento de que creo la tabla, o la puedo hacer después a través de la instrucción alter table. La generación o la adición o la modificación de las llaves foráneas es bastante parecida,
Solo que cuando ya voy a añadir llaves foráneas, debo tener en cuenta cuáles son los dos campos que se están relacionando. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero hasta aquí yo puedo crear la tabla y definirle enseguida la llave primaria, o puedo crear la tabla sin llaves y luego añadírselas a través de un alter table. ¿Ustedes se acuerdan cómo nacía la tabla alquileres de ese modelo de entidad relación que yo les mostré? A ver qué tan buena memoria tienen. La tabla de alquileres nacía de una relación de muchos a muchos entre dos tablas. ¿Cuáles eran esas dos tablas? La tabla de coches y la tabla de clientes. Excelente. Y decíamos que esa nueva tabla que se llamaba alquileres iba a tener dos campos obligatorios, que eran los campos que venían de sus tablas madres. El código que venía de la tabla cliente no, de la tabla coches, el código que viene de la tabla coches, que es la llave primaria de la tabla coches, y el código del cliente que viene de la tabla clientes. Aquí vemos que tiene un campo matrícula para poder identificar cuál es la matrícula, y una fecha de alquiler y una fecha de evolución. O sea, aquí algo similar a lo que hicimos aquí hasta este punto. Pero decíamos, esta tabla alquileres nace de dos tablas, por lo tanto, tiene dos llaves foráneas. ¿Cuáles son las dos llaves foráneas? Perdón. Aquí dije algo que no es correcto y voy a hacer la precisión. Las llaves foráneas son matrícula y cliente. El código es el campo llave primaria de esta tabla, de la tabla alquileres. Repito, para este ejemplo, código es la llave primaria de la tabla, código cliente viene de la tabla cliente y matrícula es la que viene de la tabla coches. Aquí solamente estoy definiendo los campos de la tabla. Como ya yo tengo creada la tabla de clientes y la tabla de coches, ahora sí puedo añadir las llaves foráneas, porque ya sé cuál es el campo al que va a hacer referencia la llave foránea de la matrícula y cuál es el campo al que va a hacer referencia el código del cliente en la tabla clientes. ¿Cómo es la instrucción alter table para adicionar la llave primaria, que es el código, y la llave foránea de código cliente y de la matrícula? De esta manera. La instrucción es bastante parecida. ¿Qué debemos tener en cuenta? La llave primaria no tiene tanto complique porque es un campo propio de la tabla y nosotros podemos definir cualquier campo prácticamente como llave primaria. Pero a veces se nos tiende a complicar un poco la cosa cuando añadimos las llaves foráneas. Como vamos a ver en la parte práctica, algunas veces nos va a permitir crear la llave foránea. Eso se los digo hoy que lo vamos a ver para que lo tengan en cuenta al momento de crear sus tablas. Y ustedes perdonen que yo sea tan insistente,
pero en la práctica vamos a ver que de esa insistencia y esa intensidad del profesor en la vida real es así. Si yo no defino del mismo tipo y del mismo tamaño los campos que voy a referenciar, puede que al momento de yo hacer la creación de la llave foránea, él me la deje crear y ni siquiera me muestre un error. Y para mí quedó bien porque el motor de interpretación del lenguaje no me detectó error. Pero vamos a ver que al momento de añadir información, la información se va a añadir mal. Entonces, ¿por qué es importante tener definido bien el tipo de dato que sea igual y que el tamaño sea igual? Porque al momento de que yo voy a crear llaves foráneas, yo debo indicar cuál es el campo en la tabla que yo estoy manipulando o alterando, que va a ser las veces o que se va a traer la información de la referencia de la otra tabla. Entonces yo aquí digo código cliente, que es este campo de esta tabla, va a venir como referencia o va a tener como información de referencia lo que está en T clientes, que es la tabla T clientes en su campo código. Y la segunda llave foránea para esta tabla, a la que voy a llamar FK, esto digamos que es más un modismo. Normalmente cuando nosotros definimos llaves primarias utilizamos PK para definir qué es una primary key y poder al momento de hacer una consulta de la estructura de la tabla identificar fácilmente cuáles son las llaves primarias y llaves foráneas, pero eso para no enredarlo lo vamos a ver en la práctica. Pero por buena práctica, uno el nombre de la llave para identificar la llave primaria la pone como PK haciendo referencia a primary key y FK haciendo referencia a foreign key. Entonces, volviendo al punto, la llave foránea matrícula va a hacer referencia a la tabla de coches en su campo matrícula. Aquí, si son observadores y analíticos, se dan cuenta del por qué diapositivas atrás yo les dije, cuando ustedes crean una tabla, pueden definir o no su llave primaria. Pero para poder crear las llaves foráneas, si es la primera tabla, yo no le puedo definir enseguida mediante la instrucción de create las llaves foráneas. Ahora entienden por qué si es la primera tabla que yo estoy creando para la base de datos y esa tabla tiene una referencia a una llave foránea, ¿por qué no la puedo definir enseguida? ¿Quién me dice el por qué? A ver si se entendió la idea. Profe, pues si es la primera tabla, pues la otra tabla no está aún, entonces no va a ser la llave. Exacto, así de sencillo. ¿Por qué? Porque al momento de yo crear la llave foránea, yo a través de la palabra reservada, referencia, hago un llamado al motor de interpretación del sistema de gestión de base de datos para que me busque y me diga si efectivamente en la tabla de coches hay un campo que se llama matrícula. Si esta tabla aún no existe en la base de datos, cuando yo le diga alter table o create table y aquí dentro de la instrucción yo le digo que va a haber una llave foránea, él me va a borrar, perdón, no me va a borrar, me va a arrojar un error y me va a decir la tabla coches no existe o la tabla clientes no existe. Por
lo tanto, aquí es donde entra la habilidad de uno como arquitecto de la base de datos para saber en qué momento es mejor crear las llaves primarias o las llaves foráneas. Las llaves primarias sí podemos hacerlas al momento de hacer la creación de la tabla sin necesidad de hacerlo mediante un alter table. Si ya la tabla alquileres que voy a crear, ya yo anteriormente he creado la tabla de clientes y de coches, yo mediante la instrucción create, al igual que lo hice al momento de crear la tabla de coches, dentro de la misma instrucción create, yo puedo añadir las dos llaves foráneas. ¿Por qué? Porque ya las dos tablas referencias existen. Si no, todavía no puedo hacer la referencia o la adición de esas referencias de llaves foráneas. Cosas que debo tener en cuenta al modificar tablas. Primero, para borrar columnas de una tabla debemos, lo recomendable, crear una nueva tabla con una nueva estructura, transferir los datos y borrar la tabla original. Algo parecido a lo que nos dijo, si no me falla la memoria, ayer Diego. Cuando vayamos a borrar o tengamos la necesidad de borrar una tabla por alguna razón, si necesitamos borrar esa tabla, por buena práctica lo que se recomienda es crear una tabla, no necesariamente tiene que estar relacionada con la tabla de la estructura de la base de datos, sino que es más como una forma de mantener la información que tiene esa tabla guardada a manera de backup, por si en algún momento nos toca rescatar información, no decir, no, es que yo borré la tabla y se borró la información. Lo ideal o lo que se recomienda es que cuando se tenga que eliminar una tabla, se cree una nueva tabla en la estructura con los mismos números de columnas, si es caso, los mismos nombres de los campos, y transferir la información a esa nueva tabla que hemos creado, y luego sí proceder con la eliminación de la tabla. ¿Cómo se elimina una tabla en una base de datos? A través de la instrucción truth table. Ojo que una cosa es borrar una tabla y otra cosa es borrar la información contenida en una tabla. Yo creo que está de más decir cuál es la diferencia. Si yo borro la tabla, ahí por derecho se va la información. Si yo solamente borro los registros, la tabla queda intacta con su integridad referencial y demás, solo que la tabla va a quedar vacía. Entonces, la instrucción truth table elimina de forma permanente la tabla y los datos en ella contenida. Si intentamos eliminar una tabla que tenga registros relacionados a través de claves externas, la instrucción truth table fallará. Profe, ¿eso en español qué quiere decir? Vamos acá. Si yo creo la tabla de alquileres y digo que tiene dos llaves foráneas, que va una a la tabla clientes y una a la tabla coches, si yo después de haber añadido esas dos llaves foráneas hago un
truth table de alquileres, me va a arrojar error y me va a decir, existe integridad referencial en la tabla. Por lo tanto, y ojo con el dato, igual lo vamos a hacer en la práctica. Si yo necesito eliminar una tabla que tiene llaves foráneas, primero tengo que eliminar las llaves foráneas y luego de haber eliminado las llaves foráneas, ahí sí voy a poder eliminar la tabla. Mientras la tabla tenga llaves foráneas definidas en su estructura, la instrucción truth table no me va a funcionar. ¿Listo? Los índices. Para entender lo que es un índice, debemos primero entender cómo se almacena la información internamente en una tabla de una base de datos. Entonces, ¿cómo se almacena? Cada tabla se divide en páginas de datos. Hagamos un símil a un libro. Entonces, podemos escribirlo en una sola hoja, hago referencia al libro, es decir, nosotros podemos escribir el libro en una sola hoja, algo parecido a lo que se hacía en los pergaminos, o bien en varias páginas a las que podemos acceder rápidamente a través de índices. Normalmente esos índices son los números de las páginas o los capítulos o cualquier otro identificador que me permita poder identificar cómo es la estructura del libro, en este caso, cómo es la estructura de la base de datos. Entonces, esta idea es la que se aplica en el mundo de las bases de datos. La información está guardada en una tabla que tiene muchas páginas. Todas esas páginas tienen un índice que es la que nos permite buscar la información que nos interesa. Entonces, si queremos buscar, por ejemplo, la palabra zapato en un diccionario, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Ubicarnos primero en la letra. Les voy a dar dos opciones o dos formas en las que se puede hacer y ustedes me van a decir cuál es la que nosotros hacemos. Leemos todo el diccionario hasta encontrar la palabra o buscamos en el índice en qué página está la letra Z y en esa página es que vamos a buscar lo que estamos buscando. ¿Cuál de las dos es más eficiente? El índice, El segundo es más eficiente. ¿Cómo? el índice. La segunda, Exacto. buscar en el índice. En la vida real uno abre el Sí, diccionario y uno, busca la uno palabra. calcula, ¿Sí? ay, como finalizando el diccionario está la Z. Ajá. Pero pues digamos que en las No. opciones pues buscar por el índice. Tomando en cuenta las dos opciones, entonces, no quiere decir que la primera opción no sea viable. Sí, aquí es a lo que vamos es cuál de las dos opciones es más eficiente, algo parecido a lo que vimos en los métodos de búsqueda y de ordenación cuando vimos por allá estructuras de datos. Algo parecido se implementa acá en las bases de datos. Se manejan una serie de índices que lo que nos permiten es poder ir indexando la base de datos
para que cuando sea necesario buscar información, yo no tenga que hacerlo registro a registro, sino que a través del índice yo pueda ir saltando entre las páginas y llegar al punto en el que sí voy a ir a hacer la búsqueda específica. La sintaxis de la creación de índices es bastante parecida a la de las otras instrucciones. Tenemos para eliminar índices, para crear los índices, el create index, y para eliminar índices, el drop index. La sintaxis es algo más o menos como esto. Create, ya sabemos que el unique, como está entre corchetes, es que es opcional o no, o sí, colocarlo. Index, el nombre del índice, en qué tabla y el nombre del campo que yo voy a utilizar como índice, y le voy a indicar si el índice se va a tomar de manera ascendente o de manera descendente. Para que se entienda mejor la sintaxis de la creación de índices, aquí yo les dejo un pequeño ejemplo, que es crear un índice único que se va a llamar U y X clientes NIF en la tabla clientes, que va a hacer referencia al NIF. Aquí yo no le indico si es ascendente o descendente, porque como está entre corchetes, no es obligatorio decirlo o especificárselo. En este caso no, pero yo aquí a través de una coma le podía indicar que sea ascendente o descendente. Para eliminar el índice, acá, como ya yo le dije el nombre y a lo que hacía referencia, para eliminarlo, le digo exactamente lo mismo, el nombre de la tabla y el nombre del índice al que hace referencia. Estas son las sentencias básicas, no quiero decir las más importantes porque eso depende de lo que estemos haciendo, pero en nuestro caso son las que vamos a utilizar en cuanto a sentencias DDL hace referencia en el sistema de gestión de base de datos MySQL para trabajar las diferentes bases de datos que vamos a crear. Ahora vamos a ver lo mismo, pero para las sentencias de manipulación de información. Ya dijimos, las sentencias DML son las que nos permiten manipular la información. Las DDL, ya creamos la tabla, dijimos cuáles eran los campos, cómo se relacionaban las tablas entre sí, definimos llaves foráneas, definimos llaves primarias, pero la base de datos está vacía. Con las sentencias de manipulación de información es que vamos a empezar a insertar, eliminar y actualizar ya no la estructura de la base de datos, sino la información que está dentro de ese contenedor. Entonces, en su momento yo les dije, todas las instrucciones para el motor de interpretación del gestor de base de datos las interpreta como consultas, sea una selección, sea una modificación, todo él lo interpreta como si fuera una consulta. Entonces, podríamos llegar a decir que el proceso más importante o la razón de ser de las bases de datos es llevar a cabo o que nos permita llevar a cabo extracción de información o selección de información.
una vez que ya nosotros tengamos almacenada información en ese contenedor de información al que llamamos base de datos, digamos que la razón fundamental de la implementación de la base de datos es la selección o extracción de información. Más allá de poder almacenar información, la razón de ser de la base de datos es la de poder extraer información de ella. La instrucción madre que nos permite hacer esa extracción de información de una base de datos es la sentencia select. A partir de la sentencia select, con sus diferentes palabras claves y palabras reservadas integradas, nosotros podemos hacer casi que prácticamente cualquier tipo de extracción de información de una base de datos. Aquí vemos algunas de las opciones que nos brinda la sentencia select. Ya la vamos a ver en la diapositiva siguiente más a detalle, pero aquí vemos que lo podemos potenciar la selección indicando si son todos los registros o distintos, la instrucción from, ya vamos a ver para qué sirve. Todas estas instrucciones lo que nos van a permitir es hacer selecciones más específicas de la información que nosotros queramos hacer. Entonces, select es la palabra clave que indica que la sentencia de SQL que queremos ejecutar es una selección. Con la palabra whole indicamos que queremos seleccionar todos los valores y es la instrucción o el valor por defecto y no se suele colocar, es decir, al momento de nosotros hacer un select, si vamos a hacer una selección de todos los valores, si nosotros queremos podemos utilizar la palabra whole, pero por defecto el motor de interpretación de lenguaje y el motor de base de datos del sistema de gestión de base de datos, si nosotros no le decimos lo contrario, él va a interpretar que vamos a traer toda la información referente a esa consulta. Por el lado del distinct, indica que queremos seleccionar solo los valores distintos. Esto lo vamos a ver más a detalle en la parte práctica y un pequeño ejemplo ahora en una de las diapositivas. El from indica la tabla o tablas desde o a las que vamos a extraerle la información o los datos. En el caso de que no exista más de una tabla, se denomina una consulta combinada o lo que vamos a ver también en su momento, los conocidos join. Entonces, en las consultas combinadas es necesario aplicar la condición de combinación a través de la cláusula where. ¿Qué nos dice la cláusula where? Especifica una condición que debe cumplirse para que los datos sean devueltos en la consulta. Y aquí podemos utilizar como comodines los operadores lógicos AND y OR. Entonces, como se pueden dar cuenta, ya aquí se va complementando toda esa teoría que hemos venido arrastrando de los operadores, y ahora que estemos en la práctica se van a dar cuenta de mucho más de que todo lo que hemos visto en esta parte teórica es fundamental al momento de ejercer labores de administración de base de datos. Esa selección que nosotros hacemos, podemos agruparla o podemos ordenarla.
Si la queremos agrupar, lo hacemos a través de la instrucción group by, que especifica cómo se van a agrupar los datos de la selección que estamos haciendo. Aquí solamente la definición. Cuando veamos la parte práctica se va a entender mucho mejor. Lo mismo con el order by. El order by básicamente y de una manera sencilla lo que nos permite es definir al momento de que se produzca el resultado de la consulta, si la información resultante nosotros queremos que la muestre en orden ascendente o en orden descendente. Si nosotros no le especificamos ni un orden ascendente ni un orden descendente, él nos va a traer la información en el orden en que la encuentre en la tabla. ¿Cómo se ve esta instrucción que está aquí un poco compleja con todos sus posibles comodines? Una consulta ya un poco más sencilla se ve de esta forma. Aquí hay dos tipos de consulta para una misma tabla. Yo puedo decirle, si voy a traer todos los campos de una tabla en una consulta, yo puedo decirle explícitamente cuáles son los campos, o si ya yo tengo definido que de la consulta yo voy a traer todos los campos, lo hago a través de un asterisco. Ustedes me dijeron que habían trabajado un poco con este tema de las consultas, así que ya deben saber más o menos a lo que le hago referencia. Puedo especificar al momento de la consulta los campos que yo quiero traer solamente, o si los quiero traer todos, le doy la instrucción select asterisco. El from ya sabemos que es para indicar la tabla o tablas a los que voy a hacerle la consulta, y el order by, la manera como yo quiero ordenar la información que va a traer la consulta. Si yo quiero traer específicamente una información con respecto a un campo específico de la tabla, lo hago a través de la instrucción where. La instrucción where lo que me permite es definir una condición para la extracción de la información. Aquí de una manera sencilla, con un ejemplo sencillo, lo que estoy diciendo con esta consulta es: tráigame la matrícula, la marca, modelo, color, número de kilómetros y número de plazas de la información que esté en la tabla de coches, donde el campo matrícula sea igual a esto. El resultado de esta consulta va a ser la información de los registros que en su campo matrícula tenga esta tabla, y si no hay ninguno, no me va a traer ninguna información. Esta consulta yo la puedo ir haciendo un poco más, digamos, compleja, o puedo ir añadiendo condiciones en las medidas de mis necesidades. Es decir, con la instrucción where yo no necesariamente debo tener una única condición, sino que yo puedo manejar varias condiciones. Por lógica de programación ya sabemos lo que hace la instrucción OR. Para esta consulta, si él encuentra un registro en el campo matrícula que tenga esta información, o que tenga esta información, él me va a mostrar resultados, sea para este o para ambos. Si la instrucción OR yo la cambio por una instrucción y, él solamente me va a mostrar información
si encuentra esta información y esta información en la tabla. Si me encuentra solo uno de los valores, ¿qué va a pasar? Muestra solo el valor que trae. No, No, no trae nada. no trae nada. Acuérdense, la instrucción y para que pueda validarse, los dos valores se deben cumplir. En la condición o con que se cumpla uno de los valores, ya se ejecuta la instrucción, si lo queremos decir de esa forma. Entonces, aquí como la instrucción es o, si encuentra este o encuentra este, él me va a mostrar o este resultado si encontró este, o este resultado si encontró este, o ambos en caso de que lo encuentre. Si la instrucción es y o and, si encuentra uno pero no el otro, o este y no este, él no me va a mostrar información como resultado de la consulta. Solo me va a mostrar información de resultado de la consulta si encuentra este valor y este valor. La instrucción o, la instrucción where me permite el uso de la palabra reservada no para negar la instrucción. Aquí ya decíamos, tráigame la información de matrícula, marca, modelo, color, número de kilómetros y número de plazas de la tabla coches donde matrícula sea igual a esto. Digamos que yo tengo información en la base de datos relacionada a esta placa. Esta instrucción, ¿qué información me va a traer? ¿La relacionada a qué? ¿Se entendió la pregunta o estuvo compleja? ¿Puede volverla a repetir, por favor, profe? Yo tengo la tabla de coches. En la tabla de coches tengo información almacenada. Según esta instrucción, ¿qué información debería traerme esta consulta? Solo la relacionada a esa matrícula. Exacto. Y si yo digo esta instrucción donde estoy negando esa condición, ¿qué información debería traerme? Todo menos lo relacionado a esa matrícula. Perfecto, están en la jugada. Hay otra forma que es el select distinct. Digamos que esta es una variante de esta instrucción sin necesidad de utilizar de pronto un where. Nosotros podemos obtener, por ejemplo, las diferentes marcas y modelos de los coches que están en esta tabla, que hace la instrucción distinct. Normalmente, en una tabla nosotros tenemos información repetida. En este caso, en la tabla coches, nosotros vamos a tener varias marcas y varios modelos. ¿Qué es lo que hace básicamente la instrucción distinct? Si yo le digo selecciónenme los valores distintos de marca y modelo de la tabla coches, ¿qué va a hacer esta instrucción? Simple. Solamente me va a traer los valores donde o de los registros donde la marca y el modelo no se repitan. En español, yo tengo la marca. ¡Jue madre!